El día de hoy vamos a centrar nuestra enseñanza en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versos del 1 al 11. Y como pudieron ver hoy, el título fue para generarles curiosidad con respecto a qué caso vamos a analizar el día de hoy. Y ahorita lo van a descubrir. Realmente, y como siempre les digo, sí usamos a mujeres que están en la Biblia para ver a través de sus vidas la obra redentora de Dios por medio de Jesús. Y hoy no va a ser la excepción. También tenemos un caso a través del cual vamos a poder ver a Jesús obrar, pero quiero que recuerden que siempre el centro de nuestras enseñanzas es Él. Ok, acompáñenme por favor, ahí en sus Biblias, Juan capítulo 8, versos del 1 al 11. Y comienzo leyendo, dice, y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusar. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Y bueno, en esta historia encontramos varios personajes y a través de cada uno recibimos de parte de Dios una enseñanza. Así que vamos a ver qué nos quiere hablar el Señor esta noche. Al primer personaje que encontramos y que es siempre el centro es a Jesús, yendo al Monte de los Olivos. Tres de los evangelistas y Lucas, el escritor del libro de Hechos, sitúan a Jesús en este lugar en diferentes ocasiones, lo cual nos habla de que era un lugar al que Jesús acudía con frecuencia. Pero, ¿qué hacía allí Jesús? Bueno, lo que él hacía allí principalmente era orar. A veces también enseñaba y finalmente es en ese lugar en donde lo sorprenden el Sanedrín junto con Judas y lo toman preso para llevarlo a un juicio bastante injusto. Pero bueno, el Señor Jesús comenzaba su día de actividad orando y también lo concluía orando, que es justamente lo que está ocurriendo o describiéndonos el versículo 1 del capítulo 8 del Evangelio de Juan. La eficacia del ministerio de Jesús estaba relacionada, como sabemos, con la constante comunión que mantuvo con el Padre a lo largo de su vida y no solamente los últimos 3 años de su vida en la tierra. Jesús recibía del Padre la dirección que necesitaba cada día, a dónde debía ir, con quién debía encontrarse, cómo debía actuar, cómo debía hablar. Todo le era dado por el Padre. Y esta es la primera lección o principio espiritual que nos brinda esta porción de las Escrituras para poder vivir una vida cristiana fructífera. Comenzar y terminar cada día pasando tiempo con Dios para conocer su voluntad. Pero ¿qué más encontramos? Sigamos leyendo y veamos que por la mañana Jesús fue al templo y se puso a enseñar a toda la gente que acudía a él. Y aquí está nuestra segunda lección o principio espiritual. Aprovechar bien cada día que el Señor nos da de vida en esta tierra, invirtiendo tiempo para comunicar a otros lo que sabemos sobre Jesús. En esta porción podemos ver que Jesús era intencional. El objetivo o
El objetivo de él era enseñar, por eso se fue directamente al templo casi en cuanto salió de orar por la mañana. Y para nosotros debería ser igual. Cada vez que salgamos o que tengamos la oportunidad de ir a algún lugar, debemos de tener el objetivo puesto en comunicar a otros sobre Cristo. Miren, nosotros vamos, me refiero a mi familia y yo, vamos una vez a la semana o 2 veces al súper y siempre vamos al mismo. Pero cuando yo salgo, porque realmente yo soy como Rapunzel, vivo en mi torre todo el tiempo, solamente salgo al súper y a la iglesia y ya. Pero en mi corazón siempre hay la intención de comunicarle a Cristo a alguien, a la señora de la panadería, a la de la farmacia, a la cajera, a la señora empacadora, o sea, a quien pueda y con quien tenga contacto. Porque miren, el mundo en el que nosotros vivimos está plagado de egoísmo. Ya no hay gente con modales. Te pasan por un lado y si te pegan, se siguen y no se disculpan. Y yo no crecí así. O sea, mi mamá me crió bien y yo crecí en un mundo que era más amigable. Pero el mundo de hoy no es así. Nadie es cortés. ¿Quién se detiene a recogerle una moneda a alguien que se le cayó? ¿Quién se acomide a pasarle una lata a una ancianita? ¿Quién se detiene cuando ve un niño perdido en el súper hasta que encuentra a su mamá? Ya nadie hace nada por nadie, al menos no desinteresadamente. Pero se supone que aunque sea los cristianos lo hagan. Ese es un rasgo que nos distingue del resto de la gente del mundo. Eso hace que resplandezcamos como luminarias en medio de la oscuridad. Así que mis hermanas, yo les insto a que aprovechemos las oportunidades y estemos siempre dispuestos para mostrar a Cristo al mundo, fuera de la iglesia, pero también dentro de la iglesia. Debemos de ser cordiales, hacer algo por los demás. Amén. Bueno, pero ¿qué más encontramos en el texto? Vemos que aparecen en contraste, después de Jesús, los escribas y los fariseos. ¿Y qué es lo que Dios nos quiere mostrar a través de estos personajes? Bueno, primeramente, que muchas veces nosotras somos rápidas para evaluar las malas acciones de los demás y somos muy prontas para ejecutar juicios sin misericordia. La realidad es que con frecuencia somos parciales en el juicio, porque somos muy severas con los que nos ofenden, pero somos muy condescendientes cuando nosotros ofendemos a los demás. Para nuestras acciones pecaminosas, tenemos un sinnúmero de explicaciones que, según nosotras, justifican la forma en la que actuamos. A veces nuestro juicio sobre otros es implacable, pero no aplicamos ese mismo celo por la justicia con nuestro propio pecado. Y esa es la verdad. Si somos sinceras, lo vamos a poder reconocer. Entonces es necesario que nos hagamos conscientes de cuántas veces hemos hecho juicio inmisericordia y que reconozcamos que ciertamente tendemos a descartar a todos los que fallan. Yo lo puedo reconocer. Y de hecho lo he hecho delante de muchos. Es algo que Dios ha tratado conmigo. Hace no mucho alguien caía y yo en automático daba por concluido el caso y lo lanzaba al archivo muerto. Pero Dios me habló y me dijo, no hagas eso, tienes que parar. Yo soy quien tiene la última palabra, no tú. Y el Señor ha estado pacientemente enseñándome con respecto a eso. Y saben que yo he experimentado mucha vergüenza con el Señor por causa de mi actitud. Esa vergüenza, sin embargo, ha sido para mi bien, porque me ha llevado a buscar un cambio para ser más como Jesús y cada vez menos como los fariseos. ¿Ya lo logré? No, pero sigo en el proceso. Pues sigamos analizando el texto para encontrar otra lección en el pasaje. Verso 3. Ahora aparece un tercer personaje. Y finalmente encontramos a la mujer que da título al pasaje en las Escrituras. Una mujer sorprendida en adulterio. Una mujer que es innegablemente culpable. Lo sabemos
porque fue sorprendida con las manos en la masa. No fue llevada a juicio por un chisme, no fueron acusaciones sin sustento, sino que fue descubierta justo cuando estaba cometiendo el ilícito. Entonces, esta mujer es 100% culpable, indiscutiblemente. No hay manera de defenderla. Y aquí encontramos nuestra tercera lección o principio espiritual. El pecado siempre, siempre sale a la luz. Nada hay oculto que no haya de ser expuesto tarde o temprano. El pecado nos condena, acarrea vergüenza y su consecuencia es la muerte. Romanos 6:23. Justamente hablando del adulterio, el sabio escribe en Proverbios capítulo 9, versos del 17 al 18. El agua robada es más refrescante y el pan que se come a escondidas sabe mejor. Pero ellos, se refiere a los que cometen adulterio, no se dan cuenta que allí está la muerte y que sus invitados ahora están en el fondo de la fosa. Les compartí la Nueva Biblia Viva. ¿Qué es lo que quiere decir el proverbista? Bueno, quiere decir que los que participan del pecado experimentan una emoción. ¿Cuántas saben eso? Todas lo hemos experimentado en algún momento, ¿verdad que sí? Hacer algo que está prohibido genera en nuestro cuerpo adrenalina y dopamina. Y cuando estas sustancias saturan nuestro cerebro, no podemos pensar con claridad, no podemos razonar correctamente, no alcanzamos a pensar en las consecuencias. Solo nos aventamos ignorando que podemos encontrarnos con la muerte. Y miren lo que dice Proverbios capítulo 6, versos del 32 al 33, y yo les voy a compartir la traducción al lenguaje actual. Dice, pero el que se enreda con la mujer de otro comete la peor tontería. Busca golpes, encuentra vergüenzas y acaba perdiendo la vida. Pero quisiera que le diéramos una perspectiva femenina al texto y voy a compartírselos así. Pero la que se enreda con el hombre de otra comete la peor tontería. Busca golpes, encuentra vergüenzas y acaba perdiéndola. Justo lo que le pasó a la mujer de este pasaje. Y yo quiero invitarles a que ustedes usen su imaginación para ver esta escena, quizá de una forma en la que nunca antes la hayan visto. Esta mujer está en su casa, sosteniendo relaciones íntimas con un hombre que no es su esposo, y justo en ese momento es sorprendida. Y si consideramos el ánimo de estos hombres celosos de la ley, yo quiero preguntarles, ¿ustedes creen que le dieron la oportunidad de vestirse? Yo no sé ustedes, pero yo casi puedo asegurar que no, porque justamente su desnudez era parte de la evidencia de su transgresión. ¿Se imaginan la vergüenza que pasó esta mujer? Su pecado quedó al descubierto. Su desnudez quedó expuesta delante de un grupo de hombres que seguramente no la trataron con delicadeza, sino por el contrario, con rudeza, con violencia. Y yo me los imagino empujándola, jalándola de los cabellos, quizá algunos le hayan escupido. Y finalmente, y para rematar, la terminan humillando, tirándola al piso frente al maestro y frente a un montón de personas que estaban en el templo, porque no olvidemos que Jesús estaba enseñando a la gente. Así que piensen en ella totalmente vulnerable, llena de miedo, probablemente como hecha bolita en el suelo, esperando la lluvia de piedras. Y al pensar en este texto de esta forma, yo sé que podemos sensibilizarnos y está bien sentir compasión por el dolor ajeno, pero no debemos olvidar algo. Lo que ella estaba viviendo no era injusto, porque ella era una mujer judía y los judíos conocían la ley. Así que sí o sí,
Ella estaba totalmente consciente de que ese castigo era una justa retribución por su pecado. Acompáñenme en sus Biblias, por favor, al libro de Levíticos, capítulo 20, verso 10. Vamos a comprobar esto que les acabo de decir. Levítico, capítulo 20, verso 10 dice: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Deuteronomio, capítulo 22, verso 22 dice algo similar: si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Y sabemos que la pena de muerte consistía en la lapidación, es decir, morir apedreado. Ahora, mis hermanas, la ley, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, verso 12, como ya hemos estudiado en nuestra serie de los domingos, verdaderamente es santa. Y el mandamiento, santo, justo y bueno. Pero, ¿qué es lo que decía el mandamiento? Éxodo capítulo 20, verso 14. No cometerás adulterio. Entonces, hay que tener presente algo muy, muy importante. La ley fue dada por Dios, no por Moisés, como citan los fariseos. Y Dios nunca exagera, ni se equivoca al señalar y castigar el pecado. ¿Saben por qué? Porque el pecado es altamente destructivo. Separa al hombre de Dios, interrumpiendo su comunión y obstruyendo sus propósitos. Por eso es que el pecado jamás es algo menor para Dios. Nosotros somos los que lo hemos minimizado, pero para Dios fue, es y siempre será algo serio. ¿Qué tan serio? Bueno, es tan serio que su hijo tuvo que morir en nuestro lugar por causa del pecado. Así que es probable que para nosotras, que tenemos una mente, vamos a decirlo así, domesticada por la filosofía del mundo, considerar la pena de muerte para el adulterio nos puede parecer un castigo demasiado severo. Incluso el hecho de considerar el adulterio un crimen nos puede resultar algo extremo. Pero como les dije, Dios nunca exagera. Lo que nos pasa es justo como comentaba el pastor el domingo. Hemos perdido la sensibilidad hacia el pecado de adulterio. Lo hemos tolerado tanto, es tan frecuente que finalmente lo terminamos aceptando como algo que es inevitable y nos hemos olvidado que para Dios no es así. O yo les pregunto, ¿acaso Dios ha terminado aceptando la idolatría, resignándose finalmente porque el hombre tiene un montón de ídolos en el corazón? No, Dios no cambia. Dios ama demasiado a la humanidad, por eso aborrece el pecado, porque el pecado es lo que destruye al hombre. El pecado nos hace perder las cosas que son verdaderamente importantes. ¿Cómo? A través del engaño. Nos hace pensar que la emoción que resulta de satisfacer nuestros apetitos carnales puede superar el gozo que producen las bendiciones que Dios nos da. ¿Qué bendiciones? El matrimonio, la familia y el llamado. Pues la realidad es que el adulterio acaba con todo eso. Por eso Dios lo aborrece y nosotros deberíamos aborrecerlo de la misma forma. Muchos dicen, ay, el adulterio es igual a cualquier otro pecado. Y yo estoy de acuerdo con eso porque en un sentido general es así. Pero yo quiero que vayamos más allá. ¿No les causa curiosidad por qué Dios habrá establecido el mismo castigo para el adulterio que para un asesinato? Yo pienso que es debido a que tiene una capacidad destructiva que es similar. Y es que el impacto de un adulterio trasciende varias generaciones. Tiene un efecto expansivo y prolongado. Es como una bomba atómica. El adulterio daña primeramente al cónyuge que ha sido
burlado o engañado. Luego impacta a los hijos, porque les destruye toda su estabilidad. Y después a los parientes de segundo y tercer grado. Trastorna a toda la familia e impacta a todos los que están cerca, incluso hasta los vecinos, a los compañeros de trabajo, a los compañeritos de la escuela de los niños. Pero en el contexto de la iglesia es aún peor, porque el adulterio afecta a los matrimonios presentes y destruye la confianza y la fe de las generaciones jóvenes. Y no solo eso, sino que afecta la visión del mundo con respecto al evangelio. Y si no me creen, yo les invito a que hagan una encuesta entre nuestras jóvenes de la iglesia. Yo que convivo con ellas, pues lo sé, estoy segura de lo que les digo. Debido al efecto que ese pecado ha tenido en sus vidas, hoy ellas están en una rehabilitación espiritual. Y no lo digo exagerando, ni lo digo en broma, lo digo de verdad. Porque ellas no es que no quieran casarse, al principio sí. Hoy ya hemos llegado al punto de que reconozcan ese deseo genuino, que es parte de su naturaleza, que es parte del diseño de Dios. Hoy ellas ya entienden que probablemente el matrimonio sea parte del plan de Dios para sus vidas. Pero el asunto es que tienen demasiado miedo. Ellas quieren creer, pero les cuesta trabajo porque hay tantos casos que es una gran lucha poder aferrarse a la idea de que Dios puede hacer algo diferente en sus vidas. El adulterio ha afectado su fe grandemente en esa área, al grado de que les es más fácil creer que Dios tiene una misión evangelística para ellas en Marte que creer que Dios tiene un marido fiel, temeroso de él, reservado para cada una de ellas. ¿Y en qué creen ustedes que se traduzca este pánico que embarga a nuestras nuevas generaciones? En una iglesia futuro cada vez más débil. Porque la iglesia es fuerte en la medida que las familias que la integran son fuertes. Y si analizamos en retrospectiva la evolución de las familias en la iglesia a lo largo de la historia, vamos a encontrar que antes las familias estaban conformadas por hasta 12 integrantes, ¿sí? La pareja y los 10 hijitos. Las parejas tenían los hijos que Dios quisiera darles, pero ¿qué es lo que vemos ahora? Uno. Y eso si se animan. Si no, perrijos mejor. Mis hermanas, Dios creó el matrimonio porque anhelaba una descendencia para sí, un pueblo que le adoraba. Padres que no solo instruyan, sino que inspiren a sus hijos a seguir y a servir a Dios. Y Dios reclama al hombre por el daño que le ha hecho a lo que él diseñó. Fíjense en lo que Dios le dice al pueblo en Malaquías, capítulo 2, versos del 15 al 16. Esta cita la hemos usado anteriormente. Y dice, ¿no te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Por eso, guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. Pues yo, dice el Señor, odio el divorcio. Divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por eso, guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. Y obviamente aplica a las mujeres de igual manera. Entonces, lo que nos está diciendo este pasaje es que Dios odia, aborrece, abomina el adulterio. Y si Dios lo ve así, nosotros, ¿por qué lo toleramos? Y no me refiero a que tenemos que apedrear a los adúlteros. Me refiero al permiso que nos damos de considerarlo.
Hablo de esos pensamientos fantasiosos que muchas veces abrazamos, pensando que mientras no se concreten, no hacen daño. Pero ¿saben qué? Sí hacen daño. Jesús lo dijo. Cualquiera que mire a un hombre y desee acostarse con él comete adulterio en su corazón. Mateo capítulo 5, verso 28. Traducción con perspectiva femenina. Las fantasías románticas de una mujer no son inofensivas. Sí afectan su relación matrimonial. ¿Saben por qué? Porque generan una expectativa irreal que produce insatisfacción con su realidad. Y si esos pensamientos se vuelven frecuentes, se descontrolan. Y si no los desechas, te controlan a ti. Y fíjense, volvamos al ejemplo de esta mujer. Ella tenía un conocimiento de la ley, ya lo vimos. Sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, pero aún así decidió hacerlo. Y la pregunta es, ¿dónde comenzó todo? ¿Cuándo? Bueno, seguramente todo comenzó con un pensamiento, que luego se convirtió en una emoción, que después se convirtió en una sensación y que luego pasó a convertirse en una intención. Y por último, se tradujo o se expresó en una acción. ¿Cuánto tiempo tendría ella involucrada en esa relación adúltera? ¿Cuántos encuentros de ese tipo habría tenido con su amante? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos, porque tenemos experiencia con el pecado en general, es que nuestra conciencia nos acusa cuando hacemos algo que no está bien. Y en este caso, ella decidió ignorar la voz de su conciencia. Y la pregunta para nosotras es, ¿cuántas veces no hacemos lo mismo? Quizá no hemos adulterado, pero sin duda cada vez que hemos pecado de cualquier forma, anticipadamente hemos escuchado una voz que intenta frenarnos y simplemente la hemos ignorado. El que peca, mis hermanas, es 100% responsable de su pecado. Así que nadie más es responsable cuando nosotros pecamos. Satanás no es responsable y tampoco y mucho menos Dios. El pecado es una trampa en la que caemos cuando escuchamos las mentiras de Satanás, cuando decidimos hacerle más caso a él que a Dios. El pecado nos atrae a una jaula y sin que lo veamos venir, cierra la puerta de la jaula y terminamos atrapadas sin poder salir. Una vez que estamos presas, todas las mieles que nos prometió desaparecen cuando menos lo esperamos. Fíjense en esta mujer. Quizá ella pensaba que su amante la querría más que su esposo. Pero la realidad, ¿cuál es? Que no aparece por ningún lado cuando la van a asesinar, cuando la van a linchar. La dejó totalmente sola. Y así es el pecado. La paga del pecado es muerte. El pecado nos quiere arruinar, quiere nuestra bancarrota espiritual, quiere que nos quedemos sin nada, que lo perdamos todo, incluso que perdamos las ganas de vivir, que perdamos la esperanza. Esta mujer de la historia ha llegado a ese punto de su vida donde todo parece haber terminado para ella. Seguramente arruinó su matrimonio. Perdió al amante que probablemente se escapó para salvar su vida. Destruyó su familia. Quizás se quedó sin dónde vivir. Y muy probablemente haya perdido sus amistades. Mi punto es que lo ha perdido todo, incluso su dignidad. Pero ¿saben qué, mis hermanas? Está bien. Esto es bueno. ¿Saben por qué? Porque ella en este momento está a los pies del Maestro, humillada ante Jesús. Y miren, algo que debemos recordar es que ignorar nuestra conciencia y aferrarnos al pecado
hace que nuestro corazón se endurezca, hace que se ponga necio, hace que se vuelva obstinado en hacer lo malo. Y entonces, para salvarnos, Dios permite nuestro quebranto. Y esta es la cuarta lección que obtenemos de este pasaje. Eclesiastés capítulo 8, verso 11 dice: por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. La Nueva Biblia Viva traduce este pasaje de la siguiente manera: como Dios no castiga instantáneamente a los pecadores, la gente cree que puede hacer el mal y salir impune. Y esto es lo que creo que pasó con ella. Se acostó una vez con ese hombre y no pasó nada. Se acostó una segunda vez con este hombre y no pasó nada. Una tercera vez y no pasó nada. Y no sé, un infinito número de veces. Hasta que finalmente fue descubierta. No podemos compadecerla porque, o pobretearla. Esta mujer sabía que lo que hacía estaba mal y necesitaba un freno, un tope, algo que le hiciera detenerse antes que el pecado le cobrara con su vida. Necesitaba algo así como una terapia de choque para reaccionar. Ciertamente lo que tuvo que vivir no fue agradable. Fue enormemente humillada al ser expuesta delante de todos. Pero ¿saben qué? Gracias a eso no murió. Gracias a eso tuvo un encuentro con Jesús. Entonces, debemos ver que a veces es justo en esa exposición de nuestro pecado, en ese atravesar esa vergüenza, que se manifiesta la misericordia de Dios para con nosotros. Al permitir que enfrentemos las desagradables consecuencias de las decisiones pecaminosas que tomamos, hace que nos detengamos y evita que nos vengan consecuencias peores a nuestra vida. Fíjense lo que dice el salmista en el Salmo 119, verso 67. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Verso 71. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Así que a veces somos humillados por amor para nuestro bien, para nuestra salvación o restauración. Cuando el pecado nos ciega, somos como una bola de nieve en bajada que probablemente se convertirá en una avalancha. Ni los consejos, ni el sufrimiento que vamos produciendo en otros a nuestro paso nos hace detenernos. Entonces, a veces, solo la humillación es el único freno que nos para antes de que terminemos muertos o sin nada. A veces puede ser que sea necesario experimentar un accidente. A veces la muerte de alguien que amamos. A veces perder la movilidad. A veces perder un miembro, una enfermedad. A veces Dios usa hasta un bebé. Y cuando hablamos de un miembro de la iglesia, a veces Dios usa la expulsión del pecador de la comunidad. Ya lo hemos estudiado en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 5, en el verso 5, observamos cómo el pecador que se había envanecido era, o sea, él no había manera de hacerlo desistir de su pecado. Entonces, ante la dureza de su corazón, el apóstol le enseña a la iglesia cómo tratar un caso de inmoralidad sexual y les insta a expulsarlo para que al enfrentar la vergüenza de ser excomulgado, se arrepienta y se vuelva al Señor y entonces pueda ser restaurado. Entonces, fíjense cómo no debemos ser indiferentes. El pecado debe ser señalado, pero el objetivo debe ser que el pecador se arrepienta y abandone su pecado para que no se pierda. No se trata de establecer un juicio de condenación eterna, sino de hacer volver al pecador a una comunión con Dios.
Si el pecado no es señalado, ¿cómo va a arrepentirse la persona y cómo va a poder ser reconciliada con Dios? Así que, mis hermanas, a diferencia de lo que muchas veces pensamos, amar a alguien de esta manera es un acto de misericordia. La Biblia dice que el pecado solo se corrige con misericordia y verdad. No solo misericordia, se requiere la verdad. Y tampoco solo verdad, se requiere misericordia. Yo estoy segura que cada una de nosotras conoce algún caso donde Dios permitió la llegada de un bebé para detener a alguien cuya vida estaba fuera de control. Yo conozco varios casos. ¿Y cuántas saben que ese bebé fue lo que Dios usó para detenerle y darle salvación? Yo me gozo por la obra de restauración que el Señor ha hecho en esas vidas, porque hoy son mujeres que están sirviéndole al Señor. Miren, los hombres legalistas que tomaron a esta mujer y la llevaron ahí violentamente ante Jesús, ellos querían verla muerta. Ellos no estaban pensando en restauración de ninguna manera. Ellos estaban pensando en su ejecución. Querían limpiar su ciudad del pecado asesinándola. Pero la única sangre que tiene poder para limpiar el pecado es la sangre de Jesús. Y ellos ignoraban que estaban llevándola justo ante aquel que no vino para condenar, sino para dar vida y vida eterna. Jesús vino a restaurar, a darnos una nueva oportunidad, no a dar por concluido nuestro caso. Él vino a reabrir nuestra carpeta, nuestro expediente. Y esta es la lección número 5 del pasaje. Jesús, el santo, Jesús, el justo, es el único que podría señalarnos. Pero en vez de hacer eso, tomó nuestro lugar en la silla de los acusados, recibió nuestro castigo, pagó nuestra deuda, anuló los cargos que había en nuestra contra e hizo eso por todo el mundo. Pero sus beneficios solo se hacen efectivos sobre nosotros cuando reconocemos que estamos perdidos a causa del pecado y que no podemos salvarnos a nosotros mismos, que estamos condenados y que solo Él puede rescatarnos. Jesús, en quien convergen tanto la justicia de Dios como la misericordia para nosotros los pecadores perdidos. Ahí está allí frente a nosotros, no para señalarnos, sino para darnos una nueva oportunidad. Ciertamente, el adulterio tiene un enorme potencial destructivo, pero ¿saben qué? Jesús tiene todo el potencial divino para resucitar lo muerto y restaurar lo perdido. Jesús no condenó a muerte a la mujer, no porque no fuera culpable, ni porque los que le acusaban fueran más pecadores que ella, sino porque Él vino a este mundo a reconciliarlo con Dios. Sin la obra de Jesús, sin la justicia de Cristo, nadie puede acercarse a Dios porque Dios es santo. Sin embargo, aunque Dios es santo, no quiere la muerte de los pecadores, sino su restauración y salvación. Ezequiel capítulo 33, verso 11. Dios hablando dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Qué debemos hacer entonces? Isaías capítulo 55, verso 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dejar su camino significa dejar ese estilo de vida. Significa
cambiar de dirección. Y esto se refiere al arrepentimiento. Metanoia, hacer un giro de 180 grados para comenzar a ir en la dirección opuesta en la que andábamos. Y es que, mis hermanas, no hay vida nueva sin arrepentimiento. Sin una voluntad dispuesta a abandonar el pecado, no hay perdón ni salvación. Por eso Jesús es enfático con esta mujer. ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? No, Señor, ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Qué significa? No sigas pecando. Proverbios capítulo 28, verso 13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Todos hemos pecado de una o de otra forma. Nadie podría decir que no lo ha hecho. Romanos 3:23. Todos hemos pecado y por esa razón estamos separados de la gloria de Dios. Necesitamos ser reconciliados con Él. Y Dios quiere perdonarnos, por eso envió a Jesús a morir por nosotros, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Salmos 130, versos del 3 al 4 dice, Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Esto quiere decir que todos seríamos fulminados si Dios nos evaluara a la luz de nuestros pecados. Pero escuchen, porque hay esperanza. Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Gloria a Dios por eso. Porque por su misericordia, aunque lo merecemos, no hemos sido consumidos. Y es que el Señor se glorifica en la restauración de lo que está en ruinas. Por eso es que Él no cierra nuestro expediente de manera inmediata cuando fallamos, sino que da un tiempo de oportunidad para que nos arrepintamos y entonces nos pueda restaurar. Lamentaciones capítulo 3, verso 31 dice, porque el Señor no desecha para siempre. Antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Dios no quiere que experimentemos esa clase de quebranto. Dios no quiere que experimentemos esa clase de vergüenza. Dios no quiere que nos hallemos en un punto en el que hayamos perdido todo. No permite el quebranto y la vergüenza en nuestra vida porque Él quiera, sino porque es la única forma en la que a veces reaccionamos. El Señor no solo hace esto, con el adulterio o con la fornicación. Él hace lo mismo con cualquier pecado. Porque todos estamos pecando cada día y no somos inmediatamente destruidos, no porque no lo merezcamos, sino porque Él desea que nos apartemos de ese pecado y nos volvamos a Él totalmente arrepentidos para que nos pueda perdonar y volvamos a estar en comunión con Él. Y quiero por último señalar una final lección que encuentro en este pasaje. Esta mujer sabía que era 100% culpable de aquello de lo que se le acusaba. Y por esa razón, nunca se defendió y tampoco procuró justificarse. Y eso es algo, mis hermanas, que nosotras debemos imitar. Cuando somos confrontados por el pecado que practicamos, cuando nos alcanzan las consecuencias de aquellas cosas que por medio de nuestra conciencia Dios nos ha dicho que debemos dejar de hacer una y otra vez, no debemos defendernos ni justificarnos, ni repartir responsabilidad. Necesitamos arrepentirnos para recibir su perdón. ¿Es vergonzoso darnos cuenta que estamos pecando? Sí, sí lo es. Pero, ¿cómo argumentar?
¿Cómo explicar o justificar lo que hacemos delante de aquel frente al cual nuestros corazones están desnudos? Frente a aquel que sabe lo que pensamos antes de que lo expresemos con palabras. No hay manera. Así que no lo hagamos más. Hacer eso solo retrasará nuestro proceso de restauración. Y puede que hoy estemos aquí tratando de comenzar una nueva vida, donde nadie nos conoce, tratando de huir de nuestro pasado, de las cosas vergonzosas que pudimos haber hecho, de la gente a la que quizá lastimamos, y no hay forma en la que podamos borrar lo que hicimos. Yo lo sé. Pero lo que sí podemos hacer a partir de ahora es tomar la oportunidad que Jesús nos da para honrarlo con nuestras vidas desde este momento. Si hemos entregado nuestra vida a Cristo y hemos depositado toda nuestra confianza con respecto al futuro en sus manos, la Biblia dice en 2 de Corintios, capítulo 5, versos del 17 al 19, que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua que llevaba ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y todo esto es un regalo de parte de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él, ya que hemos sido reconciliados. Porque Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros este maravilloso y poderoso mensaje de reconciliación. ¿Cuántos pueden darle gracias a Dios por eso? Pero si aún no has sido reconciliada y escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Hoy puede ser el día de salvación para ti. Es que yo quiero invitarte a orar con mucha sinceridad, en tus propias palabras, reconociendo que has pecado, reconociendo que quizás estás en un momento o en el momento más bajo de tu vida. No esperes más. Confiésale al Señor tu necesidad. Clama por restauración. Clama por su perdón. Y Él que es amplio en perdonar. Si mira tu corazón sincero, sinceramente arrepentido y dispuesto a abandonar el pecado, Él te perdonará. Y tiene la capacidad aún de añadirte a su familia. Y créeme que no hay mayor bendición que esa. Las que estamos aquí, la mayoría lo podemos corroborar. Así que mis hermanas, vamos a orar. Ay, Padre, meditando, Señor, en tu precioso amor, en tu gran misericordia. No puedo sino darte gracias, porque la mujer de esa historia soy yo. Para mí esa historia es demasiado personal. Señor, mi vida había llegado al colmo. Y tú me rescataste. Y tú me amaste. Y tú me extendiste tu perdón. Y literalmente me diste una vida nueva. Una vida que yo ni siquiera soñaba. No me alcanzan las palabras para expresar la dicha al recordar todo este proceso, Señor, que ha sobrado en mí. Y sé que para cada una es igual, o fue igual, o ha sido igual. Tú hiciste alejar nuestros pecados tan lejos
como está en el oriente del occidente. Los lanzaste a lo profundo del mar. Nos perdonaste. Y tú ya no los traes a la memoria. Nos cubriste con la justicia de tu Hijo y hoy delante de ti somos inocentes por el sacrificio de Jesús a nuestro favor. Hoy mi hija me preguntaba, mamá, ¿por qué cantas ese canto que dice que nos alegraremos en Jehová? Y entonces pude contarle. Tenemos sobrados motivos para alegrarnos en Él, para alegrarnos en ti, Señor. Por haber enviado a tu Hijo a cubrirnos, a tomar nuestro lugar, para que pudiéramos ser reconciliados contigo, para ser rescatados de la condenación eterna. Oh Señor, cuán glorioso es tu nombre, cuán grande tu bondad sobre los que te temen, cuán bienaventurados somos porque nuestras transgresiones han sido borradas. Cuán dichoso es nuestro corazón, Señor. Cuánta alegría. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no vivir para ti, Señor? Gracias, Padre. Pues, Señor, quizá hoy hay entre nosotras quien no ha podido experimentar esta limpieza, esta restauración, este rescate. Y hoy tú estás aquí para hacer, para dar una nueva oportunidad, para darles vida, vida en abundancia y vida eterna. Guíales, Señor, para que puedan confesar que han pecado, que no ha sido culpa de nadie, que ha sido su decisión y que tal vez han llegado a un punto de su vida en el que nunca pensaron estar y que tal vez han perdido cosas que jamás pensaron que podrían perder y que están a punto de perder la esperanza, pero Señor, quizá hoy al escuchar este mensaje se ha encendido fe, han podido creer que los beneficios de tu salvación también pueden extenderse sobre ellas. Ayúdalas, Señor, guíalas para que puedan confesar, arrepentirse, volverse a ti de todo su corazón, olvidarse de lo que ha quedado atrás y extenderse hacia esa oportunidad de vida que hay en ti, Señor, por medio de Jesús. Concédeles la gracia de poder experimentar esa restauración, tu amor que sana, que libera, que protege, que acompaña, que consuela, que nos lleva a experimentar plenitud, a no necesitar ninguna otra cosa más, porque tú lo llenas todo, porque tú satisfaces todas nuestras necesidades, Señor. Te pedimos ese milagro para ellas, porque creemos que si lo hiciste en nosotras, también lo puedes hacer en cualquiera.
a un corazón contrito y humillado, tú jamás lo desprecias. Gracias, Señor. Glorifícate, Padre. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Y te damos gracias. Amén.